Bienvenidos a este episodio especial sobre historia económica. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta la Edad Media, un periodo lleno de transformaciones sociales, culturales y por supuesto económicas. Vamos a sumergirnos en el mundo fascinante de los mercaderes y banqueros medievales, basándonos en el libro Mercaderes y banqueros de la Edad Media, del historiador Jacques Le Goff, uno de los estudiosos más destacados de esa época. Pero, ¿por qué hablar de mercaderes y banqueros? Porque ellos fueron los verdaderos arquitectos del comercio, del intercambio cultural y de las primeras redes financieras que conectaron el mundo. A través de sus viajes y transacciones, ayudaron a dar forma a la economía tal y como la conocemos hoy. En este podcast exploraremos cómo las creencias religiosas influían en sus decisiones económicas, qué dilemas morales enfrentaban, cómo contribuyeron a la difusión cultural y cuál fue el impacto de la educación en su éxito. Así que, si te has preguntado alguna vez cómo fue que el comercio y la banca lograron transformar no solo las economías, sino también las mentes y las culturas de la Edad Media, este episodio es para ti. Uno de los aspectos importantes que se dio durante la época de mercaderes y banqueros fue la influencia que tenían las creencias religiosas en la actividad económica. Pero, ¿cómo se dio eso? Bueno, en la Edad Media, la religión era central en la vida cotidiana y no fue diferente para los mercaderes y banqueros. La iglesia, que tenía un gran poder en la sociedad, consideraba algunas prácticas como el cobro de intereses inmorales. Esto generaba un dilema constante para quienes se dedicaban al comercio y a las finanzas. Por ejemplo, muchos banqueros enfrentaban las críticas de estar cometiendo usura, que durante esa época era considerado un pecado gravemente castigado. Esta situación llevó a algunos de ellos a buscar formas creativas de justificar sus negocios, como recurrir a contratos que disfrazaban los intereses. Sin embargo, no todos los banqueros fueron condenados por la iglesia. Algunos lograron legitimarse al financiar proyectos religiosos y obras caritativas. Así, la religión no solo limitaba las actividades económicas, sino que también ofrecía vías para integrarse en la sociedad medieval. Banqueros y mercaderes lograron mantener su influencia ajustándose a las normas morales impuestas por la religión. La Edad Media es un periodo de gran transformación económica y social. Estuvo marcado por un profundo conflicto moral entre la Iglesia Católica y los banqueros y mercaderes. La expansión comercial y el crecimiento económico generaron tensiones entre la búsqueda del lucro y la ganancia y los principios éticos y religiosos que guiaban la sociedad. Con respecto a los mercaderes y bancarios, vivían en una constante lucha interna entre el éxito económico y la salvación espiritual. Por un lado, la acumulación de riqueza era vista con malos ojos, pero por otro, la misma sociedad dependía de los servicios que ofrecían estos grupos. La búsqueda de beneficios, muchas veces en conflictos con principios cristianos, obligó a los mercaderes a buscar maneras de redimirse para compensar sus acciones consideradas pecaminosas. Hacían donaciones a la iglesia para demostrar su devoción y compensar sus pecados. Realizaban actos de caridad, como ayudar a los pobres y vulnerables. Realizaban peregrinaciones a lugares sagrados para demostrar su fe. Asimismo, las tensiones morales en la actividad económica de los mercaderes y banqueros de la Edad Media se refieren a los conflictos entre sus intereses económicos y las enseñanzas morales y religiosas de la época. Las tensiones morales más significativas fueron usura. La Iglesia católica condenaba la usura considerándola un pecado grave. Sin embargo, los banqueros y mercaderes necesitaban cobrar intereses para mantener sus negocios. El lucro y la ganancia. La búsqueda del lucro y la ganancia era vista con recelos por la Iglesia, que consideraba que la riqueza material era un obstáculo para la salvación. El expolio y la explotación. Los mercaderes y banqueros fueron acusados por explotar a los campesinos y artesanos pagándoles precios bajos por sus productos. Es importante destacar que la actividad económica de los mercaderes y banqueros de la Edad Media estuvo marcada por un complejo equilibrio entre intereses económicos y consideraciones morales.
¿Qué papel tienen los mercaderes en la difusión cultural? Pues bien, no podemos hablar de mercaderes sin mencionar su rol en la difusión de la cultura. Las rutas comerciales que estos mercaderes trazaban no solo transportaban bienes materiales, sino también conocimientos, ideas e innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, las rutas que conectaban Europa con el mundo árabe trajeron avances en matemáticas, astronomía y medicina. En este sentido, los mercaderes fueron verdaderos puentes culturales. Las ciudades comerciales como Venecia, Genova o Constantinopla se convirtieron en centros de intercambio no solo económico, sino también intelectual. Gracias a estos mercaderes, Europa pudo acceder a textos antiguos y conocimientos que habían sido preservados en el mundo islámico durante siglos. Otra duda que nos surge es ¿qué importancia tuvieron en la educación y la alfabetización? Bueno, para los mercaderes y banqueros, la educación y la alfabetización eran herramientas esenciales. La necesidad de llevar cuentas detalladas, escribir contratos y gestionar la correspondencia con otros comerciantes hizo que estos grupos valoraran la formación académica. Los primeros sistemas de contabilidad y las innovaciones financieras, como la letra de cambio, no habrían sido posibles sin una base sólida en el conocimiento, tanto matemático como administrativo. Este énfasis en la educación impulsó el desarrollo de escuelas especializadas, donde los jóvenes aprendían las habilidades necesarias para continuar con las actividades comerciales y financieras, además de que el comercio y la banca trajeron consigo un nuevo respeto por el saber y la formación, lo que se reflejó en el apoyo que algunos banqueros y mercaderes brindaron a universidades e instituciones educativas. Esto contribuyó a que poco a poco la educación y el conocimiento se volvieran más accesibles, impulsando a Europa hacia el Renacimiento. Hoy nos preguntamos de qué manera contribuyeron los mercaderes y banqueros al desarrollo de una nueva mentalidad económica en la Edad Media. Bueno, durante ese periodo los mercaderes y banqueros fueron mucho más que simples comerciantes o guardianes del dinero. Su papel fue clave en cambiar la forma en que la sociedad entendía la economía. Primero, hablemos de los mercaderes. Ellos fueron pioneros en conectar regiones distantes, trayendo productos de lugares lejanos y fomentando el intercambio no solo de bienes, sino de ideas y conocimientos. Esto ayudó a romper las barreras locales y abrir la mentalidad de las personas a un nuevo mundo de oportunidades. El comercio se empezó a ver como algo más que una necesidad básica. De repente era una vía para mejorar la calidad de vida, tanto individual como colectivamente. Por otro lado, los banqueros aportaron otra pieza realmente fundamental para este cambio y desarrollo, conocida como el crédito. Hasta este momento el crecimiento económico estaba limitado por la cantidad de recursos que una persona o familia podían acumular. Pero los banqueros ofrecieron una solución realmente oportuna: préstamos y sistemas financieros que permitían a los mercaderes, artesanos y emprendedores acceder a capital para expandir y mejorar sus negocios. Este acceso a crédito cambió las reglas del juego y permitió el crecimiento y desarrollo de ciudades enteras. Ambos, mercaderes y banqueros, ayudaron a cambiar la percepción sobre la riqueza. Lo que antes podía verse como algo sucio, malo, inmoral o peligroso, empezó a entenderse como un medio para generar progreso, siempre que se gestionara de manera responsable. Esta nueva mentalidad fue el punto de partida hacia el capitalismo moderno, donde el comercio y la inversión pasaron a ser motores del desarrollo económico. Para concluir este bello trabajo, debemos decir lo siguiente: mercaderes y banqueros de la Edad Media fueron más que simples actores económicos, fueron agentes de cambio social, cultural y educativo. La influencia de la religión, las tensiones morales que enfrentaron, su papel en la difusión cultural y la importancia que dieron a la educación transformaron a la sociedad medieval y prepararon el cambio hacia el mundo moderno. Así que la próxima vez que pienses en el sistema financiero actual y la educación, recuerda que sus raíces están profundamente conectadas con estos pioneros medievales, que a pesar de las dificultades lograron transformar de manera irreconocible la economía y el comercio. También debemos darle las gracias a nuestros mercaderes y banqueros con unas palabras. Ahí, en ese escenario urbano que ha llegado hasta nosotros, en donde tenemos que representarnos el gran mercader de la Edad Media,
Despidámonos de él viéndolo atravesar la plaza de Florencia en el célebre fresco de la Capilla Brancaccia. Vestido con suntuosidad, se adelanta orgullosamente entre el monumental decorado de la Florencia del 400, que tanto le debe, y el edificante grupo de San Pedro, curando a Tálita. Ahí es donde debemos ver y saludar por última vez su gloria y su vanidad. Gracias, mercaderes y banqueros, por lo que nos han dado.